Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Eh, Hoy vamos a tener otro repaso de lesión para esta semana, el repaso de lesión para esta semana. Y los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que cada que subamos un repaso de lesión le llegue a usted. Y hoy vamos a tener este repaso de lesión para esta semana y el título es Imágenes del fin. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de tener este repaso de lesión, los invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos la palabra y oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y Él sea nuestro maestro y director y Él sea el que nos instruya para que podamos prepararnos para el reino de Dios. Recordemos que este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios y esperamos que cada uno de nosotros podamos prepararnos. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, de Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer este repaso de oración, te pedimos que esta oración la asciendas hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono. Y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, como somos sacerdotes, para que nos envíes el Espíritu Santo. Y tome este instrumento humano que tú has querido escoger, Padre misericordioso, en esta tierra para dar este mensaje. Y también, Padre misericordioso, a todos y cada uno de los que van a oír y ver este video, de manera que todos seamos instruidos y nos ayudes a tomar decisiones por el reino de los cielos. Pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, la dirección de tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, en este lugar y en todos los lugares donde van a oír y ver este video, para que, Padre misericordioso, seas tú el que nos prepares para el reino de Dios. Perdona todos nuestros pecados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Imágenes del fin. Y en el versículo de memoria lo vamos a encontrar en Jonás. En Jonás, un libro, uno de los profetas menores. Jonás es uno de los profetas menores que nos dice en Jonás 1:9, dice de la siguiente manera: y él respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces vemos que el título es Imágenes del fin. Y el versículo de memoria es, él respondió, soy hebreo y venero al Señor Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Esta semana daremos nuestra última mirada a los relatos que nos ayudan a comprender los acontecimientos de los últimos días. Esta vez analizaremos la misión de Jonás a Nínive, la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey persa, que liberó al pueblo de Dios y le permitió regresar a la tierra prometida. Al igual que los demás relatos que hemos examinado durante este trimestre, estas crónicas históricas han sido muy significativas para todas las generaciones, pero también tienen especial relevancia para las últimas, los que viven antes del regreso de Cristo. Es decir, podemos extraer de estos relatos históricos diversos elementos útiles para comprender mejor lo que llamamos verdad presente. Al mismo tiempo, necesitamos tener en cuenta algo importante acerca de estos relatos que parecen prefigurar eventos de los últimos días. Debemos centrarnos en temas generales y las alusiones a lo que verdaderamente vienen tratando los relatos bíblicos. Debemos de darle verdaderamente la interpretación correcta y a la cuestión de que nos ayudan a entender lo que va a suceder en estos últimos días. Y como bien lo venimos diciendo, vamos a estudiar 3 relatos: Jonás en Nínive, la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro. Entonces vamos a comenzar con el profeta Jonás.
El profeta Jonás es un profeta menor, o tiene pues 4 capítulos. Y en los 4 capítulos nos narra acerca de que Dios llamó a Jonás para dar un mensaje a Nínive. Pero Jonás no quiso ir o no quería ir a Nínive a dar el mensaje y más bien cogió un barco y se fue ¿a dónde? A Tarsis, a otro, de un lado a otro. Pero dice el relato bíblico que en la huida de Jonás, porque que huía de la presencia de Dios, no quería ir a dar el mensaje a Nínive. Entonces dice que en el mar se desató una tormenta y que esta tormenta que se desató, entonces en el barco en que iba, casi que se hundía, y los marineros trataban de estabilizar el barco o la barca y no podían. Encontraron a Jonás durmiendo y le dijeron que implorara al Dios de él para saber por qué le había venido este desastre. Y entonces él les dijo, bueno, lo único que pasa es que no, yo temo a Dios. Y entonces ellos comprendieron que venía huyendo de Dios porque él mismo se lo había dicho. Entonces le dijeron, bueno, y lo tuvieron que echar al mar. En el mar había un gran pez grande. Pues dice que en ese momento un pez se lo tragó. Él creyó que se iba a morir, pero un pez se lo tragó. Luego desde el pez oró y dice que el relato bíblico que él fue vomitado por el pez después de 3 días en una playa, en la playa. Volvió y le dijo Dios a Jonás, ve a Nínive y relata el mensaje. El mensaje que él relató se lo dijo ¿a quién? A Nínive. Fue y dijo, dentro de 40 días Nínive será destruido. Cuando Cristo vino, nos habla de que dice, aunque breve la historia de Jonás, como está relatada desde el 1 hasta el 4, ahí les diga algo, ustedes lo pueden leer en casa, y dice, tiene un impacto significativo, muchos creyentes se han visto reflejados en este profeta renuente. Su historia también contiene notables alusiones a acontecimientos futuros, como cuando vino Jesús a esta tierra, y lo relata en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 nos habla de la siguiente manera. Mateo capítulo 12 nos habla de la siguiente manera. 12, 38 al 42. Nos dice, entonces algunos de los escribas y de los fariseos, diciéndole, maestro, deseamos ver de ti una señal. O sea, los maestros y fariseos que no creyeron en Jesús. Él respondió y le dijo, la generación mala, le digo a ellos malos, y adúlteros, a ellos, demandan señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dice la palabra de Dios. Y el 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, con esta generación, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar, la reina del sur se levantará en el juicio contra la generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces puso 2 ejemplos, o sea, el de Nínive y el de Salomón. La reina de Saba vino desde muchas partes porque lo oían del relato de Salomón, que era el hombre más sabio, el rey más sabio en este mundo, y ella comprobó la sabiduría que Dios le había dado, porque cuando Dios le pidió a Salomón que le diera, que le dijera la sabiduría, que le pidiera lo que quisiera, él lo que pidió fue sabiduría para dirigirse y para gobernar ese pueblo tan grande que le había dado. Y luego nos habla primero también del relato de quién, de Jonás. Y las generaciones de aquel entonces, esta mujer va a condenar a esas generaciones que no se quisieron arrepentir y que no quisieron llevar las cosas espirituales como debían de llevarlas con el culto que se veía en el culto judío. Al igual en el tiempo de Israel o de Judá, cuando Cristo vino, entonces ellos le mandaron señal. Y él le dijo que la única señal era esa. Y así como Jonás había estado en el vientre del pez 3 días y 3 noches,
Así va a estar Jesús en el corazón de la tierra, o sea, cuando iba a morir, iba a estar 3 días y 3 noches. Ahora él estuvo 3 días y 3 noches, simplemente que no fueron noches de 24 horas, pero cuando Cristo murió un viernes. Todavía no se ha acabado el día del viernes. Y luego también tuvo la noche del sábado y el día del sábado en el corazón de la tierra, o sea, muerto. Y luego resucitó en el primer día de la semana, muy de mañana. Entonces, pero vemos que estuvo verdaderamente en el vientre de qué? En el pez, Jonás, y así también estuvo Jesús. Entonces vemos que esta generación, desde el tiempo de los judíos hasta esta última generación que vemos acá, dice que Nínive se levantará porque a la voz de Nínive, a la voz de él, se arrepintieron. Y entonces vemos claramente que esto dice que nos habla de Jonás. Jonás dio el mensaje a Nínive y se arrepintieron. Pero vamos a concentrarnos un poco también en que Jesús declaró que él era mayor que Jonás. Sabía que el hecho de venir a este mundo significaba la cruz, y aún así vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dice en Lucas 19:10. Esa fue la misión, y así declaró la misión Jesús, que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién estamos perdidos? Nosotros. En aquel tiempo el pueblo de Israel, porque Dios crió primero al pueblo de Israel. Este mensaje es para la iglesia adventista del séptimo día, para que nosotros veamos verdaderamente que tenemos que predicar el mensaje que Dios nos ha dado para este último tiempo, y que no nos hagamos casi como el profeta realmente, que no quería predicar el mensaje, no quería dar el mensaje. Nosotros como pueblo adventista tenemos un mensaje para dar para este tiempo, y no podemos ser renuentes, tenemos que dar el mensaje, debemos de dar el mensaje que Dios nos ha dado. Entonces vemos claramente que Jonás pasó 3 días en el gran pez a causa de sus propios pecados, pero Jesús pasó 3 días en la tumba a causa de los nuestros. Esto era lo que hacían falta para salvar a los perdidos, o sea, que viniera Jesús. Ya vino Jesús. Jonás no quería ir a Nínive, lo cual es muy comprensible desde una perspectiva humana, ya que los asirios eran conocidos por su brutalidad. Estos hombres o estos asirios, estos pueblos de Nínive, empalaban la gente. Le metían un palo por el recto y le salía por la boca, y así los mataban. Eran tremendos y mataban muy mal matadas a las personas, los que cogían. Entonces, porque claro, Nínive había sido atacado al pueblo de Israel, y todo eso había atacado al pueblo de Israel. Y Jonás, pues, viendo todas estas cosas y oyendo todo esto, pues le dio tal vez miedo de ir a predicar el mensaje. Ahora nosotros como pueblo adventista nos puede dar miedo, porque a muchos dicen que les da miedo hablar de las profecías, porque vienen cosas tremendas para el pueblo de Dios, pero no debemos de darnos miedo por lo que viene, sino que debemos de dar el mensaje. Entonces dice muy claramente, hay una importante en la historia de Jonás que puede señalar hacia el movimiento remanente de los últimos días. Cuando preguntan a Jonás quién es él, responde algo que nos dice en Jonás 1:9. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esto nos hace recordar, o me hace recordar a mí y al que está acá en esta lección, de lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, donde nos habla de acerca de que Dios invita a el pueblo de Israel espiritual, o el pueblo adventista del séptimo día de este tiempo, a que llamemos a la gente a adorar al verdadero Dios. Dice aquí muy claramente, que dice el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de la sal. Vemos que aquellas personas, cuando tiraron a Jonás al mar, hicieron sacrificio ¿a quién? A Dios, porque igual cuando le digo que lo tiraban al mar y se aquitaban, entonces estas personas también sabían de los sacrificios que hacían en Jerusalén, y le rindieron sacrificio a Dios. Nosotros también vamos a llamar al pueblo que está en Babilonia, que conforman Babilonia, las iglesias de Babilonia, y la Babilonia la madre, o sea, la iglesia católica romana,
o el sistema, y los sistemas evangélicos que hay en todo el mundo, y que no guardan el día sábado, sino que guardan el día domingo, lo vamos a llamar a que adoren verdaderamente a Cristo, al Dios creador. ¿Y cuando lo creó? El séptimo día. Entonces, esto nos relata que en el tiempo del fin, por esto va a ser perseguido el pueblo de Dios, porque vamos a predicar un mensaje de que se debe adorar a Dios y no al sistema católico romano o la bestia de Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 10, o el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Entonces vemos 25. Entonces vemos claramente que Dios nos habla de estas cuestiones, nos habla de todas estas cosas, y esto prefigura, o sea, al profeta realmente. Por lo tanto, nosotros como iglesia adventista tenemos este mensaje que dar, y no debemos de ser renuentes a dar el mensaje, tenemos que dar el mensaje. Eso es lo que nos habla la lección. O sea, Nínive, Jonás no quiso llevar el mensaje a Nínive. Hoy en día la iglesia adventista puede estar renuente a dar el mensaje que Dios ha dado para que lo demos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No solamente porque no sé si aquí en Colombia, pero aquí en Colombia en la mayoría de las iglesias no se hace la obra misionera y no se hacen volantes referentes a estas cosas para repartirlos a todas las casas, en las casas y en los lugares donde tenemos que hablar. De hablar del sábado y llevar todo esto no se habla por medio de por la evangelización que tenemos que hacer de las iglesias, en las iglesias locales, en las ciudades, en los pueblos y a donde ha llegado el mensaje adventista del séptimo día. No sé si será aquí en Colombia o será en el mundo entero, en Perú, en Ecuador, en México, en Estados Unidos y en todos los países europeos, no sé, pero aquí en Colombia se ve mucho eso, que no se sale a hacer la obra misionera con el verdadero mensaje. Entonces, la palabra del Señor dice que nosotros, en su énfasis en el Señor como aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, señala a Dios como el creador. Este hecho es fundamental para entender por qué debemos adorarlo. Y la adoración es un tema central en los eventos de los últimos días. O sea, la adoración. O sea, la bestia va a querer que se adore en un día domingo, un día espurio, y el remanente de Dios, o sea, la iglesia remanente de Dios adventista del séptimo día, está llamando al pueblo a la verdadera adoración en su día. Entonces debemos de no ser como el profeta renuente, iglesia adventista del séptimo día. Debemos de llevar el mensaje. Entonces, una obra de arrepentimiento. Y esto es lo que nosotros queremos como iglesia adventista, de que el pueblo o que el mundo se arrepienta. Aún nosotros como iglesia nos arrepintamos verdaderamente y nos convirtamos y sea un arrepentimiento genuino y una conversión genuina. No sea que no lleguemos a la iglesia por remordimiento o que nos bauticemos por remordimiento y no podamos nacer del Espíritu. Entonces, una obra de arrepentimiento. Cuando Jonás tenía un mensaje inequívoco para el pueblo de Nínive. Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando, de aquí a 40 días será destruido Nínive. O sea, eso fue lo único que dijo Jonás. No voy a decirles con palabras bonitas, mire, el rey, yo vengo a visitar el rey. No, ya comenzó a predicar por dentro de 40 días será destruido Nínive, un mensaje directo. Ese es el mensaje que tenemos, el mensaje del testigo fiel, la iglesia adventista para este mismo tiempo. Un mensaje directo, sin campañitos de agua tibia, sí, con amor, y debemos de decirlo a las personas como debe de ser, que Cristo les manda este mensaje por amor, de que nos arrepintemos y adoremos en el día verdaderamente que Él dio como día de oración desde la creación del mundo. Para muchos esto no les va a gustar. Dice muy claramente, de aquí a 40 días, niños, el lugar estaba condenado. Después de todo, no era un mensaje directo de un profeta del Señor. Y hace una pregunta, sí, era un mensaje directo. Sí, sin embargo, ¿qué ocurrió con Nínive? Entonces vamos a mirar lo que ocurrió con Nínive. En Jonás 3, 5 al 10 nos dice de la siguiente manera. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios
fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría a Nínive. Y así lo mismo, pues en las personas que se arrepientan en este último tiempo, Dios los va a ¿qué? Dios no va a permitir que lo destruya. Dios está mandando un mensaje que este planeta Tierra va a ser destruido, que Dios lo va a destruir por medio de unas plagas y por medio de unos eventos que van a ocurrir cuando se cierra el tiempo de gracia. Entonces Dios va a retirar su espíritu y ya no va a haber tiempo más de salvación, pero en este tiempo hay tiempo de salvación para que el pueblo se arrepienta. Nínive se arrepintió, dice muy claramente, toda la ciudad se arrepintió y la destrucción anunciada no se llevó a cabo, al menos por un tiempo. Después Nínive sí fue destruida por las naciones que estaban a su alrededor. Y entonces fue destruida porque, ¿qué pasó? Después de haberse arrepentido, él se olvidó, el pueblo de Nínive se olvidó otra vez de Dios y volvió a seguir haciendo las mismas cosas de ¿qué? De antes. Entonces dice, podemos esperar que algo así ocurra en los últimos días, como resultado del mensaje final dirigido al mundo caído. Sí y no. Muchos prestarán atención al llamado, como dice Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque van a venir 7 plagas. Estamos estudiando esto también. Pero vemos claramente que entonces Dios está llamando al pueblo a que salgan ¿de qué? De Babilonia, de las iglesias que se denominan evangélicas, que dicen que tienen la palabra de Dios, pero guardan un día espurio, que es el día domingo, y cuando se lee por ley dominical, porque ahora todavía no es ley, ni es imposición, pero va a llegar la ley, va a llegar la imposición en los Estados Unidos de Norteamérica, y le van a dar el poder con las otras naciones del mundo, cuando se unan, para darle el poder a la bestia, que tuvo la herida de espada y vivió, que es la Iglesia Católica Romana. Entonces vemos claramente que Dios está mandando un mensaje, así como le mandó ¿a quién? A Nínive, aún a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como les digo, nos estamos olvidando de predicar este mensaje. Aún en las escuelas sabáticas hay personas que se paran a predicar y viendo que la Biblia no está diciendo ni de la mamá ni del papá, las profecías no están hablando de eso, están hablando de imperios y de todas las cosas, y comienzan a hablar del papá y la mamá, y de yo no sé quién y de no sé cuánto, y comienzan a enredar ahí, pero no dan el mensaje tal como debe ser, como lo está marcando aquí la palabra de Dios, aún en la escuela sabática, para que podamos verdaderamente poner personas que le den el sentido verdaderamente directo a la palabra de Dios como debe ser, como lo está diciendo la lección. O sea, aquí nos está hablando claramente de una obra de arrepentimiento y nos está hablando del mensaje que se le debe dar a las iglesias que están en Babilonia y que lo debe hacer la iglesia adventista. Y que igual como nosotros, como iglesia adventista, porque como les digo, la iglesia adventista no es Babilonia, pero hay muchas personas que vienen de Babilonia y traen cosas de Babilonia a la iglesia. Y aún no quieren dar el mensaje porque, como les digo, la iglesia puede estar infiltrada. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces ponen personas, porque no solamente las meras cabezas, está desde las cabezas a los pies, como se dice, infiltradas por toda parte. Y son gente que entran y no dan el mensaje. Y ponen a estas personas a que no den el mensaje tal como debe ser. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos está hablando de todo esto. Entonces, habrán personas que se arrepientan y habrán otras personas que no se arrepientan, como dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 4. Dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, nos dice, he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este último mensaje, muchas personas se van a adherir a los mandamientos de las otras iglesias, de las otras denominaciones, y van a venir al pueblo de ¿quién? De Dios. Pero habrán otros que no. Entonces, por eso vemos que muchos, o la palabra persona en todo el mundo, que se podrán de pie y guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es en desafío a la bestia, porque aún estaban adorando a la bestia, pero se dan cuenta en la persecución antes de terminación del tiempo de gracia, y que verán que están matando a los cristianos. Y entonces dirán, pero ¿por qué están matando a los cristianos? ¿Por qué están matando a la iglesia adventista? Porque está diciendo que no se guardan el domingo, sino el sábado. Entonces, esta iglesia es la que tiene la verdad. Entonces, por eso se va a desatar una persecución tremenda. Y va a haber, y entonces en este tiempo, muchas personas van a recibir el llamado. Otros que en la iglesia adventista estaban ahí, pero no quisieron ser santificados por la verdad presente y por el mensaje de la iglesia adventista. Entonces van a salir y van a engrosar la fila de aquellos que van a perseguir al pueblo de Dios. Van a abandonar la fe.
Muchos de ellos, porque el pueblo de Dios perseguido, pues no va a tener dónde reunirse. Ellos van a quedar con las propiedades de la iglesia y todo desde este tiempo y van a vivir una vida religiosa. Pero no, yo lo llamo a que vivamos una vida religiosa, yo no llamo a eso. Este canal adventista no está llamando a que las personas vivan una vida religiosa, sino que vivan un evangelio cristiano y que verdaderamente acepten un mensaje cristiano de la iglesia adventista del séptimo día y que guardemos el día verdadero para la gloria y honra de Dios. Entonces, Dios está llamando ¿a quién? A su pueblo. De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque en todas las iglesias hay hijos de Dios. En Babilonia, o sea, en el sistema católico romano, yo era católico romano. De allá me sacó el Señor para dar este mensaje. Pero todavía no estamos en la marca de la bestia, pero aún Dios me ha dado este mensaje para que lo predique. Por eso lo estoy predicando por medio de este canal. Porque a veces en la iglesia no dejan predicar el mensaje. Mandan estos folletos de lección, pero no lo dejan predicar en plataforma. Qué tremendo es, pero así pasa. Entonces vemos claramente algunas profecías como de la de Nínive, será destruida, dice aquí, son condicionales. Como lo dice Jeremías, en Jeremías capítulo 16, capítulo 18, 6 al 10, capítulo 18, Jeremías capítulo 18, 6 al 10 nos habla de que Dios se arrepiente de hacer las cosas. Dice, no podré yo hacer a vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de gente y de reinos para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mí, de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles y pues no lo haré. Nínive, por eso Nínive no fue destruida, porque fue una profecía condicional. Si se arrepentían, pues Dios no los destruía. Después permitió porque se alejaron de Dios. En este último tiempo, Dios también va a dar un mensaje. Los que se arrepienten, pero no van a ser destruidos. Pero como no todo el mundo se va a arrepentir, entonces las profecías son condicionales. Entonces vemos claramente, por ejemplo, hay unas profecías que no son condicionales, sino que se van a cumplir porque, miremos, dice aquí muy probablemente. Otras profecías se cumplirán independientemente de la respuesta humana. Por ejemplo, la profecía mesiánica acerca de la primera y la segunda venida de Cristo, eso no son condicionales. Dios dice, cuando dijo, vino por primera vez, murió en una cruz. Y dice que viene por su pueblo, segunda vez, o sea, eso no es condicional. Eso se cumple, la profecía se cumple. Así usted no lo quiera creer o no lo quiera creer, mi querido amigo hermano, Cristo va a venir por segunda vez. Así hayan incrédulos, hayan personas que son ateas, que no creen en Dios, pero por encima de los ateos, por encima de todo el mundo, Cristo va a venir por segunda vez por su pueblo, así como vino por primera vez para morir. Esta vez ya no viene para morir, viene por el pueblo que se haya arrepentido y lo va a llevar ¿a dónde? Al reino de los cielos, que muchas personas no creen eso, pero así va a ser. Vemos claramente la palabra de Dios se cumple, estas profecías se cumplen. Otra profecía que no es condicional, es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque sabemos que por muchos mensajes que se le mande, y si ha mandado, y a través de la historia hemos visto que Dios le mandó un mensaje a los antediluvianos por Noé, por Enoc, después le envió un mensaje a Faraón por el pueblo de Israel, después envió un mensaje a Babilonia por el pueblo de Judá, después le envió un mensaje, vino Cristo y habló al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. No quisieron creer los reyes, los sacerdotes y escribas y fariseos de aquel entonces, no quiso creer el imperio romano tampoco. Vemos que a través de la historia Dios ha enviado mensajes y mensajes y la gente, unos se han arrepentido, otros no. Y en este último tiempo también está dando un mensaje de que no adoren la bestia y mucha gente va a adorar la bestia. O sea, el sistema católico romano por medio de un día de oración. Eso va a ocurrir. Entonces no es profecía condicional, porque todo el mundo se arrepiente. Unos sí y otros no. Entonces vemos claramente el derramamiento de las plagas y la persecución final. Eso
No es condicional, eso va a ser así porque así está determinado. ¿Pero por qué? Porque Dios conoce el corazón humano. No es porque Dios diga esto va a ocurrir así, sino porque como Dios conoce el corazón humano, que no se quiere arrepentir y no se arrepentirán, entonces sabe que va a haber una persecución del pueblo malo, del pueblo impío, de la iglesia prostituta, que se llama, o la ramera, que es la iglesia católica romana o el sistema, y juntamente con las hijas van a perseguir al pueblo de Dios porque no quieren adorar el día que ellos dicen, sino el día que Dios dice. Entonces va a haber una persecución por no aceptar la marca de la bestia, o sea, el domingo, como día de adoración. Muchos dicen que no, entonces habrá una persecución final. Entonces, dice muy claramente la palabra de Dios. Entonces, estas profecías no son condicionales. No obstante, nuestra acción y la decisión que tomemos determinará de qué lado estaremos cuando se desarrollen los acontecimientos finales predichos en esta profecía. Entonces, una obra de arrepentimiento. ¿Qué nos manda el Señor? Que al escuchar este mensaje, mi querido amigo y familiar y hermano y sobrino, primos y hermanos, y aún de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y de las demás denominaciones de todo el mundo, para que nos arrepintamos y que hagamos verdaderamente. Esto es lo que nos da la enseñanza de Jonás. Ahora vamos a estudiar la fiesta de Belsasar, o sea, la caída de Babilonia, del imperio babilónico, que Dios le mostró a Nabucodonosor una imagen y que él iba a caer y que iba a surgir otros imperios, pero que él hizo una imagen de oro y él se rebeló y no quería verdaderamente creer en Dios, pero Dios, a lo último, Nabucodonosor creyó en Dios, como dice. Después de que la ciudad de Nínive fue humillada en el año 612 a.C., por un ejército que incluía a medos y babilonios, o sea, el imperio babilonio y los medos, dirigido por el padre de Nabucodonosor, Babilonia experimentó un renacimiento como no se había visto desde los días de Hammurabi, su gran legislador. Bajo Nabucodonosor, quien ahora estaba libre del problema de las incursiones asirias, la ciudad de Babilonia creció en riqueza e influencia hasta el punto de que las naciones vecinas no tuvieron más remedio que someterse a ella. Era la reina del mundo, del antiguo cercano oriente, y las naciones que deseaban prosperar se declararon leales a ellas, porque ella era la reina. Por su parte, y hasta donde sabemos, Nabucodonosor aceptó que el Dios de Daniel era legítimamente soberano de todas las naciones. Primero, cuando fue a echar a los tres jóvenes, pues él reconoció a Dios, que era un Dios poderoso y había salvado a estos tres jóvenes del horno de fuego. Luego, Nabucodonosor hizo la imagen y luego, en el capítulo 4, versículo 34, él tuvo un sueño de un árbol y que habían dejado la raíz y entonces, pero que las ramas y el tronco y todo había sido y había dejado únicamente la raíz. Esa profecía se referiría a él. Él llamó a sabios, astrólogos y magos, como hizo en la primera, pero ninguno le pudo decir nada de eso. Entonces llamó a Daniel y Daniel le dijo, bueno, esa raíz del árbol eres tú. Dios no quiere que tú padezcas esto, porque mira lo que dice en Daniel capítulo 4, versículo 34 al 17. Daniel 4, 37 al 17 nos dice la siguiente, de 4, 34 al 37. 4, 34 al 37 nos habla de esto. 4:34. Entonces dice aquí, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui establecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque de todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces vemos que aquí Nabucodonosor dijo, este no es el imperio que he construido. Dios le dijo, hombre, esto se lo di yo.
usted está gobernando como rey por mí, pero él se soberbeció y dijo, no, yo soy el que he hecho este imperio. Y en esa misma hora se le mudó el rostro, todo, y el pelo le creció, las uñas le crecieron y lo mandaron a comer hierba del campo, como el buey, como un buey comiendo hierba. Y entonces estuvo 7 tiempos, o sea, 7 años. Y estos 7 años que estuvo Nabucodonosor, entonces, después de esos 7 años, reconoció al Dios Altísimo, que era el que gobernaba y el que daba reino y el poder. Y reconoció a Dios verdaderamente, pero tuvo que pasar por esta experiencia. ¿Por cuál experiencia tiene que pasar cada uno de nosotros para poder aceptar a Dios, que Dios quiere salvarnos, como el rey Nabucodonosor? ¿Qué estás esperando tú, mi querido amigo, hermano, familiar o hermano de la iglesia adventista, para que verdaderamente te arrepientas y te conviertas y dejes de ser un lleno de remordimiento en la iglesia y trayendo a Babilonia en la iglesia y no predicando el mensaje tal como debe de ser? ¿Cuándo te vas a arrepentir y vas a predicar el mensaje? Aún pastores y todos presidentes de misión, de la misión general, de las divisiones, de las uniones, presidentes de todo, y pastores y miembros de iglesia, ancianos de iglesia, miembros de iglesia, que no quieren predicar la verdad, que por qué no, que eso no se puede predicar, que porque yo no sé qué, que no se puede hablar mal de Julano y de Perano. ¿Quién está hablando mal? Es que la palabra de Dios está diciendo quién es la bestia. Hay que decir quién es la bestia: el sistema papal. ¿Y quiénes son las hijas de Babilonia? Las otras iglesias que guardan el domingo. Hay que decirlo porque aquí está, y es un mensaje directo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de la fiesta de Belsasar. Entonces, viendo Belsasar todo lo que le ha pasado a su antecesor, Nabucodonosor, entonces él hizo una fiesta. ¿Quién? Belsasar. Y trajo unos vasos que Dios había llevado, Nabucodonosor había llevado y los había metido en el templo de su Dios. Nabucodonosor, aunque era un idólatra, pero reconocía que esos vasos eran sagrados, pero Belsasar creyó que eso era cualquier cosa. Como hoy en día creen que las cosas de la iglesia no son sagradas y que pueden hacer con ellas lo que quieran. La iglesia es sagrada, lo que hay en la iglesia es sagrado. Y las sillas, las bancas, y todo es sagrado, y todo lo que se hace en la iglesia, las copas de la cena, y todo eso es sagrado. Entonces, por eso nosotros tenemos que mirar que las cosas de las cosas de Dios son sagradas. Pero Belsasar, que era un rey pagano, que era de Babilonia, no quiso mirar todo lo que le sucedió a su abuelo, a Nabucodonosor, sino que él dijo, no, pues entonces también se enorgulleció y mandó a traer los vasos de oro y comenzó a beber en ellos, y le dio sus concubinas y le dio todo a ellos, y vemos claramente. Entonces, quizás la parte más triste y trágica de este relato se encuentra en Daniel 5:22, o sea, del relato de Belsasar, en el capítulo 5. En el versículo 22 nos habla de la siguiente manera: y su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, no había humillado su corazón. Falta ver si nosotros como iglesia adventista verdaderamente hemos humillado nuestro corazón ante Dios y hemos reconocido verdaderamente a Dios como nuestro creador, y que debemos sentir amor por las personas que aún todavía no conocen verdaderamente al verdadero Dios, y debemos de dar un mensaje. En la fiesta de Belsasar vemos la idolatría, y hoy en día el mundo está lleno de idolatría, y se van a hacer un día idolátrico para adorar, y nosotros estamos callados. Que por qué no podemos ofender a la iglesia católica romana, o que no podemos ofender a las otras iglesias, que nosotros no estamos ofendiendo, ni Dios tampoco las está ofendiendo. Dios les está mandando un mensaje para que nos arrepintamos. Este mensaje lo descubrí yo fui católico romano, y cuando fui católico romano y descubrí toda esta verdad, dije, ve tan importante este mensaje, ¿por qué no lo están dando a la iglesia? ¿Por qué no hay la iglesia? Yo adventista no la conocía, ni nada de estas cosas. Este mensaje lo conocí porque Dios mismo me lo dio a través de su palabra. Entonces vemos claramente la palabra del Señor. Entonces, y viendo esto, tú, su hijo Belsasar, todo esto no has humillado tu corazón. Es decir, aunque tuvo la oportunidad de reconocer la verdad, prefirió ignorar los hechos y siguió el mismo curso de acción que acarreó tantos problemas a su predecesor, a Nabucodonosor. Como Nabucodonosor, al erigir la estatua de oro, Belsasar desafió abiertamente lo que Dios de Daniel había predicho. Hoy en día, la iglesia o Babilonia está desafiando, la Babilonia hoy religiosa, estaba desafiando al Dios verdadero con un día espurio, y está verdaderamente llevando al pueblo, al mundo entero, a una adoración espuria. Y nosotros tenemos que decirle que no, que ese no es el día de adoración, que el día de adoración es el sábado, y que nosotros debemos de
guardar un mensaje y de predicar un mensaje que Dios le ha dado a la iglesia adventista, para que todos se sujeten a este mensaje, porque Cristo, somos salvos por gracia, pero por gracia Dios nos ha dado un mensaje para este último tiempo, para la iglesia adventista, que tiene que ver con el mensaje de reforma profesional, todas estas cosas importantes que debemos de dar, y de la marca de la bestia y todo esto. Entonces dice aquí muy claramente, el uso profano que hizo de los vasos del templo de Jerusalén era probablemente una manera de subrayar el hecho de que Babilonia había conquistado a los judíos y ahora poseía los artículos religiosos pertenecientes a su Dios, es decir, que todavía tenían supremacía sobre el Dios que había predicho su desaparición. O sea, él quería decir, todavía tenemos supremacía, aunque me han dicho que el reino de Babilonia va a pasar. No, todavía no ha pasado. Entonces dice muy claramente que el secamiento del río Éufrates, o sea, vemos claramente que aquí nos habla de este rey que en los últimos días, cuando la crisis final se desate sobre el mundo, las personas también tendrán la oportunidad de conocer la verdad, lo que determinará su decisión, como es el caso de Belsasar, será su corazón. O sea, ¿dónde está tu corazón? Dios te está mandando un mensaje que, al igual como en Babilonia ocurrió con Belsasar y con Nabucodonosor, entonces, ¿cómo vas a utilizar tú el día de adoración que Dios te ha dado para que lo adores? Porque igual que Jonás también le recordó que iba a adorar, él adoraba o creía en el Dios que había creado el cielo, que había creado el cielo, el mar y las fuentes de las aguas y todo lo que ve. En el último tiempo también está llamando Dios al creador. O sea, en el mensaje, Dios está llamando a que creamos. Entonces, ¿tú a quién vas a creer? ¿A quién vamos a creer verdaderamente? Esto nos habla del mensaje que tenemos que dar. Entonces vamos a utilizar el día santo o lo vamos a profanar, como hizo ¿quién? Este rey Belsasar, que profanó los vasos, lo sagrado. Lo que Dios destina a sagrado es sagrado. Lo que el hombre destina a sagrado no es sagrado. O sea, Dios nos ha dicho cuál es el día de adoración, el sábado. Y la bestia y el sistema babilónico y las hijas dicen que es el domingo, pero no es así. Y vemos claramente que la palabra de Dios nos está enviando este mensaje. Y vemos que nosotros no podemos destruir lo sagrado, o lo podemos destruir, pero Dios, pues entonces va a permitir que llegue el castigo por no arrepentirnos verdaderamente. El secamiento del río Éufrates, como en el tiempo de Babilonia. Uno de los puntos fuertes de Babilonia era el río Éufrates, que fluía bajo sus murallas y proveía a la ciudad de un suministro ilimitado de agua, pero ese resultó ser a la vez su propia debilidad, su punto débil. ¿El secamiento de qué? De las aguas. Eso es algo que es un punto débil, era un punto débil de la Babilonia literal con la Babilonia espiritual de este tiempo. Entonces vimos, Nitocris, una antigua reina babilónica, había realizado una obra a lo largo del río Éufrates en el fin de convertirlo en una ruta de acceso a la ciudad. Durante el proceso desvió el río hacia un pantano para que los obreros pudieran trabajar con comodidad en la ciudad y para poder levantar la ciudad. Entonces vemos claramente, pero que había una persona que también estaba muy cerca de Babilonia y que aún habían luchado con Babilonia para destruir a otras ciudades con el papá de Nabucodonosor. Entonces ellos se dieron cuenta, o Ciro se dio cuenta de que lo que había hecho esta reina de Babilonia, que había secado el río ¿qué? Éufrates. Entonces, ¿qué hizo también este rey Ciro? También disminuyó el cauce del río Éufrates y también desvió el río Éufrates y también se adentró, ¿por qué? Por debajo de la ciudad y entró y vio que estaba desprotegido esto ahí y se metió por medio de la ciudad y entonces destruyó ¿a quién? A Babilonia, y ahí fue donde comenzó el reinado de los medos y los persas, como lo dice Daniel capítulo 5, 18 al 31, nos dice de la siguiente manera. Dice,
de la siguiente manera: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria, la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaron y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía al que quería, y a quien quería humillaba. Esto hacía quien, Nabucodonosor. Pero tú, su hijo Belsasar, dice: no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste el vino en ellos. Además de esto, le diste alabanza a dioses de plata y oro y bronce, de hierro y de madera y de piedra, que no ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca le has honrado. Querido amigo y hermano familiar, ¿a quién estás verdaderamente dando la gloria y la honra? A imágenes de Babilonia, a cosas de Babilonia. Iglesia Adventista, ¿a quién está dando la oración? A cosas de Babilonia, a paganismo, y metiéndolo en la iglesia. Nosotros tenemos que adorar al verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, y no meter a Babilonia, ni traer cosas, ni dramas, ni nada de cosas a la iglesia. Dice la palabra del Señor. Y entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y ponerlo en su cuello y el collar de oro, y proclamar que él era el tercero en el reino. La misma noche, o esa misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 70 años. De 62 años, perdón. De 62 años. Entonces vemos que esto es muy parecido a lo que va a ocurrir con el secamiento también de Babilonia en el tiempo del fin. En Apocalipsis capítulo 16, 12 al 19, vemos de la siguiente manera. 16, 12 al 19 nos habla del secamiento de las aguas. Y aquí está la paciencia de los santos. 16, 12 al 19. 16, 12 dice de la siguiente manera. 12. El séptimo ángel derramó su copa sobre el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se secó para que estuviese reparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que se llama Armagedón. Dice, el séptimo ángel derramó. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su ira. Entonces dice aquí muy claramente, al explicar cómo discernir las señales de los tiempos, Jesús advirtió a sus discípulos: velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir quién, el ladrón. Al igual que en la caída de Babilonia, la repentina aparición de Cristo tomará por sorpresa a la Babilonia moderna. Sin embargo, no tienen por qué ser así, ya que se nos ha dado amplia evidencia acerca de la pronta venida de Jesús. En una multitud de detalladas profecías, el mundo no será sorprendido por no conocer el anuncio divino, sino por no haber creído en él. O sea, nosotros como iglesia debemos de proclamar y de procurar de dar el mensaje. Entonces vemos claramente en qué paralelismos encontramos entre algunas de estas plagas del Apocalipsis y la historia de la caída de Babilonia. Entonces vemos que en la caída de Babilonia, vemos que Babilonia cayó porque estaba adorando ¿a quién? Estaba profanando las cosas sagradas de Dios. La caída de Babilonia mística también va a ser porque está profanando las cosas sagradas de Dios, porque está profanando el día del reposo y está dando un reposo espurio, o sea, un sábado espurio o un domingo que es el domingo espurio. Y el sábado es el día del Señor. Eso va a ser profanación, van a profanar las cosas sagradas. Y aún muchas otras doctrinas que están siendo profanadas por Babilonia y sus hijas. O sea, por el sistema católico romano y por las... Entonces vemos claramente que Dios va a traer la destrucción.
Vino Ciro y destruyó ¿a quién? A Babilonia. El rey que viene es Cristo. Entonces, Ciro el ungido, dice muy claramente. Cuando Ciro conquistó la ciudad de Babilonia, concluyó el cautiverio del pueblo de Dios. Ciro prefigura lo que sucederá cuando Cristo regrese para buscar a su pueblo. Por ejemplo, el rey que viene del este, o sea, Ciro vino ¿de qué? Del este. Vino y atacó a Babilonia y la de qué? Y destruyó y mató a todas estas personas, y así el pueblo de Dios también fue ¿qué? Liberado. Ciro era el ungido ¿de quién? De Dios. Y vemos claramente que en Mateo 24-27 nos habla de que Cristo es un prototipo, o sea, que este rey Ciro vendría a ser como algo con Cristo, pero que la palabra de Dios nos habla que él venía y en Mateo capítulo 24, versículo 27 nos habla acerca de Cristo. Cristo dice de la siguiente manera, 24-27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Ciro prefigura lo que sucederá cuando Cristo regrese para buscar a su pueblo. El rey que viene del este, o sea, Ciro venía de allá de esta parte también. También viene Cristo del lado del este, o sea, como rey a salvar ¿a quién? A su pueblo, para guerrear contra Babilonia y liberar ¿a quién? A su pueblo, o sea, contra la Babilonia ¿qué? De Apocalipsis capítulo 19, 11 al 16, o de Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 10, pero Cristo viene como gran guerrero. Dice Apocalipsis 19, 11, 16, dice de la siguiente manera. Entonces viene el cielo abierto y hay aquí el caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio y resplandeciente, en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la redigirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y dice muy claramente que esto va a ocurrir. Entonces, por eso Dios se refiere a Ciro como su ungido en Isaías 45:16. Isaías 45:16 nos habla de Ciro como su ungido. 45:1 nos dice de la siguiente manera. Así dice Jehová, su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces vemos claramente que este famoso persa no solo liberó al pueblo de Dios, sino también su campaña contra Babilonia. Es un tipo prefiguración de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, o cuando está la quinta plaga, o sea, que viene a esta tierra, entonces, casi ya la sexta plaga, quinta y sexta plaga, aparecerá Dios en el cielo todavía no habrá venido Cristo, pero aparecerá Dios en el cielo con su santa ley. Y entonces en aquel entonces van a decir aquellas personas que están perdidas, pero ya están perdidas, ya no hay salvación para ellas, porque estamos en las últimas 7 plagas postreras. Y entonces aparecerá Cristo y vendrá por segunda vez, se tocará la 7ª trompeta y entonces vendrá Cristo por su pueblo. Así como Ciro vino y sitió a Babilonia para poder liberar al pueblo de Dios, porque Babilonia lo tenía cautivo allá, y dijo que Dios había dado una profecía que 70 años estaría en Babilonia, y después de eso vendría el reino de los medos y los persas, y que entonces en el reinado de Ciro se iba a dar un decreto de restauración de los muros de quién, de Jerusalén, o del templo de Jerusalén. Y luego en varios reyes y hasta Artajerjes se dieron verdaderamente las condiciones para poder que el pueblo tuviera su independencia, y fue liberado verdaderamente el pueblo de Dios. Entonces lo mismo, Ciro
Entonces prefigura a quién, a Cristo, que Cristo viene también del oriente a salvar a su pueblo. Viene también a donde sale el sol. ¿A qué? A salvar a su pueblo. Viene a salvar a su pueblo, viene a salvarnos a nosotros. Entonces dice muy claramente, Nabucodonosor sitió a Judá y lo llevó cautivo. Hoy Babilonia, la madre, las hijas quieren someter al pueblo de Israel espiritual, pero Dios será liberado. El pueblo de Israel o el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia por su pecado. Pero más sin embargo, Dios les había dado la oportunidad para que allá se arrepintieran y volvieran a edificar en el templo. Hoy en este último tiempo se va a cumplir lo mismo con Babilonia, pero con la Babilonia religiosa, con la Babilonia espiritual, que es la Iglesia Católica Romana o el sistema y los que se denominan protestantes que guardan el domingo. Entonces quieren someter al pueblo de Dios o al Judá espiritual o al rey y la Israel espiritual a que se sometan a una ley de un gobierno, que guarden un día que no es, y van a perseguir el pueblo de Dios y lo van a matar. Babilonia literal mató al pueblo de Dios y lo llevó cautivo. Dios lo permitió por el pecado de ellos, pero en este tiempo va a ser el contrario, pero va a ser Babilonia, que va a querer que el pueblo de Dios obligadamente guarde un día espurio y unas doctrinas espurias. Pero el pueblo de Dios se va a decir no a esa ley espuria y a esa ley que, aunque la instituida por un gobierno, no se puede obedecer, que se va a instituir en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces vemos claramente que en esto, entonces Malaquías es hoy el último libro del Antiguo Testamento, pero de acuerdo. Vamos a leer primeramente Segunda de Crónicas 36, 22, 23. Segunda de Crónicas 22, 36. Segunda de Crónicas 36, donde vemos al rey Ciro que toma a Babilonia. 36, 22 y 23. Dice de la siguiente manera. 36, 22 y 23. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todos sus pueblos, sea Jehová su Dios con él y suba. Entonces vemos claramente que en Segunda de Crónicas también nos habla de esto, después de la cual comienza el Nuevo Testamento, con el relato de Mateo acerca del nacimiento de Cristo. El Ciro o el antitípico Ciro decretó la reconstrucción del templo terrenal, pero Jesús inauguraría también su ministerio en el santuario celestial, que conduciría su regreso y a nuestra liberación. Entonces vemos que Ciro reconstruyó o dio la orden para reconstruir el templo de ¿quién? De Jerusalén, que había quedado destruido por Babilonia. Pero Cristo viene y está haciendo un juicio en el cielo para que todas las naciones, pueblos y lenguas se arrepientan, para que la iglesia adventista se arrepienta y demos el mensaje tal como debe ser en los repasos de lección y como se debe de hacer en los cultos de mediodía, informándole a la gente lo que va a venir, para que podamos verdaderamente preparar un pueblo y salgamos a hacer la obra misionera con folletos y también con literatura para poder hacer la obra evangelística por todas las ciudades, por todos los pueblos, por los campos, por los vallados, como dice Cristo, como dice la palabra del Señor, pero diciendo acerca de la verdad y hablando de Roma como la bestia. Unos se van a ofender, pero otros van a agradecer que están informando, porque como digo, y como lo dice la lección, unos se van a arrepentir y otros no, pero Cristo está en
en el cielo, haciendo una obra ¿de qué? De juicio, y de allá vendrá a liberar, como Ciro vino a liberar al pueblo de Israel y le volvió a dar la reconstrucción del templo y estuvieron otra vez libres como ciudad, como pueblo, como nación, con sus leyes y con todas sus, le dio la libertad. Dios nos va a dar la libertad para que podamos vivir en un país, en un cielo libre y en una tierra libre ¿de qué? De pecado. Entonces vemos claramente que Ciro es algo como una representación de lo que Cristo hace y va a hacer, y está haciendo y va a hacer. Ciro liberó al pueblo de Babilonia y también, entonces vemos estas enseñanzas tan importantes que nos dan estos tres eventos, o sea, el profeta renuente y una obra de arrepentimiento, la historia de Belsasar, que no debemos de que ellos adoraban cosas espurias y hacían cosas malas y que no se arrepintieron, pero que nosotros debemos de arrepentirnos, y el secamiento del río Éufrates con Ciro y con el rey de Medio de Persia, y que vemos que así se va a secar también el río Éufrates, que va a perseguir a quién, el pueblo de Dios, porque las aguas también representan a pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, que son las naciones del mundo entero que van a estar persiguiendo a quién, al pueblo de Dios. Pero en la quinta y sexta plaga se va a secar, porque van a ver la ley de Dios y el cuarto mandamiento, y entonces muchos dirán, estamos perdidos. Y en vez de las espadas, porque se va a ver las espadas que están persiguiendo, porque dan un decreto para matar el pueblo de Dios en un día y en una hora, en un tiempo especificado, y entonces las espadas que se iban ahí contra los cristianos, se devuelven contra los pastores y contra aquellas personas que los engañaron, y entonces se secará, y entonces quedará preparado el camino. Cuando Cristo venga, viene montado en un caballo, y entonces dice que va a haber un gran terremoto, y las personas van a quedar muertas, y Dios va a llevar su pueblo por 1000 años ¿a dónde? Al cielo. Por eso es importante que tú, mi querido amigo y hermano, entiendas que Cristo quiere liberarte, quiere salvarte. Dice aquí, cada nación que subió al escenario de acción se le permitió ocupar su lugar en la tierra para que pudiera determinar si iba a cumplir los propósitos de vigilante y santo. La profecía describió el nacimiento y el progreso de los grandes imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, con cada uno de ellos, al igual que con las naciones de menos fortaleza, la historia se repitió, cada uno tuvo su tiempo de prueba, cada uno fracasó, su gloria se desvaneció y desapareció su poder. O sea, eso dice la profecía, y así dijo Dios, y a través de la imagen de Nabucodonosor, y vemos que todo esto aconteció. Aunque las naciones rechazaron los principios divinos y con ellos elaboraron su propia ruina, un propósito divino predominante ha estado obrando manifiestamente a través de los siglos. O sea, es Dios el que va dirigiendo la historia, porque Él conoce el pensamiento o el corazón o la mente humana. En Jeremías 18, 17 al 10 nos habla de que Dios se arrepiente. Dice, el profeta observa a un alfarero mientras éste le forma a lo que está creado en esta imagen. Le da un alfarero que moldea su arcilla, la que Dios utiliza para explicar el principio de su condicionalidad en la profecía bíblica, para asegurarse de que lo entendemos. El Señor dice, por medio de Jeremías, en un instante puedo hablar contra una nación o un reino para arrancar, derribar y destruir. Esto está en Jeremías 18, 7 al 10. Pero si esa nación se convierte de su maldad, yo también desistiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de esta nación o ese reino para edificar y plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos y desoye mi voz, destituiré o desistiré del bien que había determinado hacerles. Entonces vemos claramente que Dios nos dice que Él puede arrepentirse del mal. O sea, que Él no quiere que usted y yo seamos destruidos. Por eso nos manda este mensaje, para que
podamos adorar verdaderamente a Dios y podamos salvarnos de estas últimas 7 plagas y pasemos sellados para el reino de Dios. Y que Dios quiere salvarte. Entonces, en Mateo capítulo 12, 12, 39 al 42, nos habla de la siguiente manera. 12, 39 al 42 dice: Él respondió y le dijo: a la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás. Entonces dice, piensa la afirmación de Jesús de que el juicio será menos severo para Nínive que para el pueblo de Dios que se ha desviado de la verdad. ¿Qué lección puede extraer la iglesia de Dios de esta advertencia? O sea, nosotros no debemos desviarnos de la verdad. Dios nos dio un mensaje para este tiempo, el mensaje del tercer ángel. Es un mensaje extenso, es un mensaje que tiene muchos temas. Yo llevo 32 temas del mensaje del tercer ángel, sin mensaje del primero y el segundo ángel. Y estoy subiendo todavía más y siguen subiéndose otros temas. Y yo sé que hay personas que pueden hacer de ese tema mucho más temas, como pastores que son instruidos bien. Y entonces, ¿qué estamos haciendo, Iglesia Adventista, con esta verdad? No la estamos presentando, como le digo, lo presentan aquí por estos medios de comunicación, este es un instrumento humano, y muchos instrumentos humanos hablamos directamente el mensaje por esto, pero cuando se comienzan a hablar, o lo comenzamos a hablar en la iglesia, no dejan predicar el mensaje. Entonces, ¿cómo quieren? Y no salen a hacer el mensaje con folletos ni con literatura que den el mensaje para este tiempo de la bestia, de las religiones, que porque no podemos, que porque están haciendo un ecumenismo y que no se puede hablar de una ni de otra religión. ¿Quién dijo eso? La palabra de Dios, nosotros no estamos hablando mal de las religiones, estamos hablando de un mensaje que Dios está diciendo que debemos de darle a las personas. Yo no estoy hablando mal de las religiones, estoy hablando de que Cristo está mandando un mensaje para que salgamos de Babilonia, porque es un mensaje de que están adorando en un día que no es, están utilizando lo sagrado y lo están profanando con un día que no es, y nosotros sabemos cuál es el día verdadero, y verdaderamente que lo dice la Biblia, aunque muchas personas pastores de Babilonia y de toda esta, y la Iglesia Católica Romana, el sistema, contradicen que el día del Señor fue trasladado el domingo, pero ningún texto bíblico puede decir eso. Y el mensaje de la Iglesia Adventista tiene que ver con otro mensaje, con otra. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad, pero Cristo tiene un mensaje y se lo entregó a la Iglesia Adventista del séptimo día para que desenmascaremos y para que seamos templos del Espíritu Santo, para que volvamos a la dieta original, para que volvamos a todas estas cosas y seamos el pueblo santo de Dios. Entonces Dios está mandando un mensaje. No está hablando mal, entonces es Dios el que está hablando de este mensaje. O sea, este instrumento humano es utilizado por Dios para dar el mensaje, para que tú, mi querido amigo y hermano, familiar, hermano de sangre, Iglesia Adventista, prediquemos verdadero mensaje, demos el mensaje tal como debe de ser. No nos tupamos al abrir el mensaje. Y si nos toca morir, porque puede haber muerte para el pueblo de Dios, para este tiempo final, pues pidámosle a Dios que nos dé la misma fortaleza que le dio a los discípulos, a los mártires de antaño que mató a la Iglesia Católica Romana en Europa Occidental, y murieron quemados y cantando, murieron en los circos, cuando en Roma, en los circos de Roma, y morían cantando y felices. Entonces Dios, como cuando metieron a estos 3 jóvenes al horno de fuego, Dios los salvó. Puede salvar en este tiempo, puede otros pasar la muerte, pueden ir a una cárcel, muchas cosas, pero Dios promete que nos va a dar la vida eterna y hay que predicar el mensaje directo como debe ser. Que Dios los bendiga. Comparte este mensaje, comparte este repaso de lección. Como Iglesia Adventista tenemos un mensaje y hay que darlo. Aquí la lección está hablando de todas estas cosas.
Simplemente que hay que decirlo claramente. Unos lo aceptarán, otros no. El que lo acepta, gloria a Dios, porque va para el reino de los cielos y se arrepiente. Y el que no lo acepta, pues no va para el reino de los cielos, pero se le advirtió. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que hay corazones duros, como era el de Belsasar. Por eso que tu corazón y el mío no sea duro, sino que sea un corazón blando de carne, que verdaderamente obedezca al mensaje y que nos arrepintamos y nos apartemos del pecado. Que Dios los bendiga y haga prosperar su vida espiritual y pongan ustedes paz y en este servidor, y que cada día podamos dar el mensaje tal como debe de ser, y que prediquemos un mensaje como Dios lo mandó, y que hagamos las cosas como Dios dice. Comparte este video, este repaso de lección, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, en toda ciudad, en todo lugar, en la Europa y aquí, en Colombia y en Estados Unidos, en México, en Perú y en todas las naciones de este planeta Tierra. Que Dios hará que llegue el mensaje. Solamente lo que tú debes de hacer es compartir. Es lo único que tienes que hacer o debes de hacer para salvar las almas que pueden ser salvadas por este instrumento humano utilizado por el Espíritu Santo y por usted que manda el mensaje. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje tan maravilloso, por este repaso de lección y por esta terminación de este trimestre. Padre misericordioso, gracias por tu maravilloso mensaje y te pedimos, Señor, que perdones la negligencia de la iglesia para presentar el mensaje y que nos ayudes a presentarlo en la obra misionera de casa en casa, verdaderamente como debe ser el mensaje, y aún en la iglesia adventista del séptimo día, en los sermones de mediodía, Padre misericordioso, de los sábados, para que todos estemos informados y podamos verdaderamente prepararnos y preparar a otros para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos perdones nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.